Génesis 30, verso 12 y verso 13. Gloria a Dios. Amén. Si no tiene, ahí está, dice: luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo, Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó a su nombre Aser. Amén. Felicidad, dicha. Gloria a Dios. Oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Padre nuestro, oh Jesucristo de Nazaret, Dios todopoderoso Rey, le doy gracias, Señor, por concedernos la bendición, la oportunidad de poder llegar delante de ti, Señor, para exponer tu palabra. Quiero decirte, Señor, que si tú no me usas, nada podría hacer, Señor. Por eso necesito de su unción, de su dirección. Úsame, Jesús amado, mi Padre Santo, úsame. Hable a su pueblo, edifica su iglesia, Señor, y enséñanos, porque necesitamos cada día más de ti. Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la amabilidad de ponerse cómodos. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar acerca de la enseñanza que tenemos hace 15 días y vamos a avanzar acerca de hacer. Y dice la palabra del Señor allí, hablando de dicha, porque hacer significa dichoso. Es representado por la piedra ágata. Amén. Bien, y encontramos unos pasajes que ya los vimos la semana pasada. Estábamos hablando acerca de la dicha, de la bienaventuranza, de la felicidad. Hablamos de aquello y hablamos de la primera bienaventuranza. ¿Cuál fue? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. ¿En qué? En espíritu. Amén. Y hablemos de que dijimos que felicidad es un estado de ánimo de la persona que se encuentra plenamente satisfecha al tener lo que desea disfrutar o de una cosa buena. Eso ya lo vimos. Estoy haciendo prácticamente un pequeño empalme acerca del mensaje anterior. Amén. También leímos de la bendición acerca en el libro de Génesis 49, acerca de Jacob. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Amén. Y también leímos en Deuteronomio, en el capítulo 33, 24, donde nos dice acerca de Moisés, que dice: Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Amén. Entonces, hemos visto hasta allí y hemos hablado de que dichoso o feliz está la palabra que nos dice bienaventurados. Y yo pregunté la semana anterior y pregunto una vez más: ¿cuántos bienaventurados sabemos aquí? Gloria a Dios. Creo que todos. Amén. Somos bienaventurados porque el hecho de estar aquí, eso hace que nosotros seamos felices. Pero que vamos a encontrarle realmente el significado a las bienaventuranzas para comprender a ver qué es lo que a mí me falta. Amén. O poder razonar y decir: estoy bien como estoy y quiero ser mejor, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta si estamos bien, si estamos mal o si algo nos está faltando, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta? Claro. Así que cuando hablamos de la segunda bienaventuranza, encontramos entonces lo primero: bienaventurados los pobres en espíritu. Léalo. ¿Por qué? El que nos corresponde ahorita, ¿cuál es? ¿Cuál sigue?
Continúa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. ¿Por qué? Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que hablamos de las bienaventuranzas, hablamos de la bendición de ser feliz. Amén. Si el mundo no puede tener la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, tampoco podrán ser bienaventurados ellos. ¿Por qué? Porque no se trata del pobre, dije la semana pasada, del pobre físicamente, del que no tiene economía. No se trata de ellos. Como tampoco se trata de el que llora, del que tiene problemas en el mundo. Míralo cómo llora, ese es bienaventurado. No se trata de eso. Y eso es lo que vamos a tratar en este día. El mundo promueve el placer para evitar llorar, para evitar lamentarse. Sin embargo, el mundo en todos sus placeres vive llorando. Amén. Aunque traten de hacerlo, pero eso no quiere decir que ese sea la bienaventuranza que la palabra del Señor nos dice. Amén. Aquel que no conoce a Jesucristo, el que no lo conoce, no puede ser un bienaventurado. Amén. Porque para llamarse bienaventurado tiene que primero conocer a Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso ninguno que no esté en el camino del Señor podrá ser bienaventurado. Esa bendición es para los hijos, los que le conocemos. Amén. Los que sabemos y los que nos gozamos en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Sabemos de que nuestro Dios es misericordioso y que en su misericordia Él llama al hombre, así como nos llamó a nosotros. Amén. Él es grande en misericordia y cuando Él nos llama, Él nos capacita, Él nos instruye, Él nos forma. Y a medida de que nosotros vamos siendo formados, comenzamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Comenzamos a razonar y a decir, ¿por qué hago esto que antes me causaba vergüenza? ¿Verdad? Porque anteriormente, si nos veían llorar, entonces nos sentíamos avergonzados, ¿verdad? Pero ahora en nosotros hay algo diferente. Y nosotros, por lo regular, la iglesia en sí, somos llorones. Y eso no nos avergüenza. Amén. Entonces vamos a conocer y a entender un poco más qué es lo que nos hace llorar, que nos hace bienaventurados. ¿Y qué es lo que o los que no son bienaventurados? Sabemos de que el Señor Jesucristo lloró, ¿verdad? Sabemos de que Pablo, que Isaías y muchos hombres lloraron. Pedro lloró, ¿verdad? Y nosotros también lloramos. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros darnos cuenta es por qué nosotros lloramos. Hay muchas razones por las cuales usted y yo lloramos. Son muchas.
Pero una de las razones que tiene peso delante del Señor es ver la condición espiritual del ser humano. Amén. Y cuando hablamos de la condición del ser humano, no es solamente ver aquel que está en miseria, sino ver mi condición. Amén. Es primero mi condición y después poder ver lo de los demás, la condición del mundo, que nos hace verdaderamente derramar lágrimas delante de nuestro Señor. Amén. El llanto es una manera de expresar los sentimientos exclusivamente humanos. Es el hombre el que tiene sentimientos y es el hombre el que puede expresar su dolor, su alegría de muchas maneras, y una manera de esas es con el llanto. Cuando hablamos de llanto o de llorar, en general se describe cuando alguien derrama lágrimas en acción de un estado, sea este bueno o malo, o un estado emotivo. Podríamos decir que un niño llora. Podríamos decir que un niño llora, ¿por qué? Son muchas las causas, ¿verdad? Amén. Muchas las causas. El niño llora porque quiere o le duele algo. Sabemos que cuando los niños no hablan todavía, ¿cuál es la forma de ellos pedir algo? Llorar, ¿verdad? ¿Les duele algo? ¿Qué hacen? No dicen me duele aquí, ellos lloran, ¿verdad? ¿Tienen hambre? ¿Qué hacen? Lloran. Eso es normal en los niños. Pero cuando hablamos del llanto del hombre, del ser humano, del adulto, se llora por algún sentimiento de dolor, de pérdida, de sufrimiento físico, problemas psicológicos, motivos positivos o bien sean negativos. Amén. Pero el apóstol Pablo nos dice algo. Nos dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios 7:10. Léalo por favor. Porque la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Y quiero que usted entienda bien esto. La tristeza que es según Dios. Y alguien podrá decir, es ilógico que estando en el Señor haya tristeza. Es ilógico que si en el Señor hay felicidad, haya llanto, ¿verdad? Si lo vemos así, es ilógico. Pero cuando nosotros entendemos lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cuál es la tristeza? La tristeza que es según Dios. ¿Cuál es la tristeza esta? Cuando el hombre reconoce su condición pecaminosa. Amén. Nos duele de haber ofendido a Dios durante tanto tiempo. Eso nos causa dolor, ¿verdad? Y eso nos lleva a un arrepentimiento para salvación. Porque arrepentimiento es dolor, pena o dolor profundo por haber ofendido a Dios, y como resolución de no volverlo a hacer, hablando del arrepentimiento teológico. Amén. Entonces ese es el que causa para salvación. De que no hay que arrepentirse, ¿de qué? De este problema
de este dolor que tuvimos o de esta salvación que tenemos, de eso no tenemos por qué arrepentirnos nosotros. ¿Sí me comprende? Quiero que usted entienda bien, porque dice allí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, de este arrepentimiento que tenemos para salvación, del que no hay que arrepentirse, dice, pero la tristeza del mundo, ¿qué es lo que produce? Muerte. Amén. Entonces, nosotros nos hemos sentido algún momento cuando el Señor nos habló a nosotros, sentimos vergüenza. A mí en lo personal, yo sentí vergüenza de lo que yo había sido, de lo que yo había hecho, y eso causó en mí tristeza, y el Señor tocó mi corazón y me arrepentí. Y le dije, nunca más, Señor. Amén. Este arrepentimiento me ha dado la salvación, de lo cual yo no me voy a arrepentir de lo que he hecho, porque la tristeza del mundo lo lleva al hombre ¿a qué? A la muerte. Amén. Por eso es que en la iglesia nosotros tenemos vida. Amén. Amén. Cuando el niño entonces llora, lo hace por necesidad. Cuando el hombre lo hace, entonces lo hace porque tiene un problema, sus sentimientos, cualquier situación. Mire que el cerebro percibe el sentimiento y a través de ciertas glándulas lagrimales que segregan, comienza a humedecerse, ¿verdad? Algunos lloran poco, otros lloran mucho, otros no lloran nada. Es verdad, ¿verdad? Hay algunos de por sí. Yo les contaba, mi papá, estaba muy niño y mi papá murió y me desperté, me despertaron. ¿Qué pasó? Murió papá y yo me desperté como si nada, era un muchacho, un niño, como si nada. ¿Y por qué? Porque desde pequeño mi corazón era duro. Desde pequeño mi corazón fue duro. Pero cuando ya Cristo trató conmigo, ahora soy alguien que en la presencia del Señor yo no me detengo. Por eso ustedes me verán a mí hacer caras cuando lloro y cuando predico. Y podrán muchos decir, míralo cómo llora, no importa que me vean llorar. Porque esa vergüenza me la quitó Cristo. Amén. Ahora nosotros entendemos que hay quienes lloran por diferentes razones y otros porque son especialistas en llorar, ¿verdad? Conocí una persona en la iglesia que no era convertido, no aquí, por si de pronto vaya a estar viendo dónde estará, pero en cierto lugar. Y el hombre era tan experto para llorar que iba donde él se daba cuenta en la iglesia cuando llegaba un hermano nuevo a la iglesia. Por ejemplo, una vez llegó uno que tenía una tienda y le puso el ojo y se fue donde el hermano que estaba apenas empezando y le dijo llorando, hermano, por favor, estoy en una calamidad tan tremenda. Pero lloraba. Y el hermano le fió un mercado. Y después llegó otro a la iglesia y se fue a llorarle también, a decirle que le preste plata, y el hermano sacó plata y le prestó. Y un día lo llamé y le dije, venga, hágame el favor. Usted me está haciendo aquí un problema. Y él me dijo, vea pastor, yo tengo ese problema. Yo le dije, hermano, pues o se comporta en la iglesia o usted verá qué hace. Pero aquí usted no me va a estafar más la gente. Y él me dijo, pastor, ore por mí, le voy a contar, pastor. Y él se sinceró en el momento y me dijo, pastor, vea,
Yo he ido donde los curas y le he sacado plata porque me he puesto a llorar delante de ellos. Sí. Se iba con una niña que tenía pequeñita que también le enseñó a todo eso. Y él le decía y nos contaba y decía, yo voy donde el cura y le decía y le lloraba. Y mi hija que estaba allí ponía la cara porque yo ya la tenía ella bien. Y ella se ponía a llorar también. Yo le dije, hermano, dígame, ¿y usted cómo hace eso? Es fácil, pastor. Es fácil. Yo sencillamente cuando estoy así, yo me concentro en algo y hago fuerza, aunque esté hablando, estoy concentrado y me comienzan a salir lágrimas. Y yo dije, esas lágrimas no son las que el Señor quiere. Era un hombre estafador. Entonces, como le puse orden en la iglesia, él no volvió. No volvió. Se alejó, le dije, mejor esté afuera porque aquí viene, pero no viene a estafar la gente. Entonces, hay diferentes tipos de lágrimas o de lloro, ¿verdad? Entonces, el que llora por un problema, el que llora por una dificultad, el que llora porque no tiene, el que llora porque le gusta llorar por hacer fuerza y en fin. Pero hay los que verdaderamente lloran delante de la presencia del Señor. Amén. Pero hay otros que nada. No hay lágrimas. No hay. Y aquí no se trata de llorar. Por eso usted no venga después del mensaje a llorar acá adelante para decir de que usted sí llora. No, eso no quiero. Amén. Lo que yo quiero es que la palabra del Señor trate con todos nosotros hoy. Y que si el Señor nos habla, sea diferente. Amén. Así que hay muchos que lloran por diferente. Pero cuando un incrédulo que sufre, cuando fracasa, eso no es el lloro que el Señor dice de bienaventurado. Cuando los hombres del mundo se lamentan por sus problemas y desgracias que tienen ellos, esos no son los bienaventurados. Es más, ni cuando un cristiano que sufre por causa de la desobediencia no es bienaventurado. Amén. Sí, por una vez llegó una hermana, no aquí, por si de pronto también. Y llorando, pastor, por favor, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Y yo ya le había dado un consejo, hermana, haga esto. Pastor, pero es que me ha ido mal, he hecho esto. Y hermana, son consecuencias de la desobediencia. Esas lágrimas no son de bienaventurado. Amén. Claro, para que entendamos, porque es que hay veces que pensamos que el hecho de ser bienaventurado es llorar por cualquier cosa. Y somos bienaventurados. Pero vamos a entender entonces, ¿quiénes son bienaventurados? Los que lloran, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Pero si nosotros leemos el verso anterior, ¿qué dice el verso anterior? En el capítulo 5, verso 4, dice bienaventurados los que lloran. Pero el verso 3, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y yo dije la semana pasada que los pobres en espíritu eran los que sentían la necesidad de la ayuda de alguien. Y este alguien es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que saben que dependen de Él, por Él y para Él. Esto lo prediqué la semana pasada. Pero cuando llegamos al segundo verso, al verso 4, continúa diciendo, si es pobre en espíritu, amén, entonces es alguien que llora porque reconoce su pobreza espiritual. Amén. Reconoce su pobreza espiritual. Gloria a Dios.
Y eso lo hace ver de que tiene la necesidad de que se le ayude. Y nosotros sabemos que dependemos de nuestro Dios y que Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Entonces, es aquel pobre que verdaderamente siente la necesidad y llora por su condición espiritual. Amén. Vuelvo y repito, no es por el problema que tienes, no es porque tu esposo te hizo llorar o tu esposa te hizo llorar o tus hijos te hicieron llorar. Eso es muy aparte, eso es muy aparte, pero estamos hablando de los que lloran y son bienaventurados. Amén. El Salmo 51 es un ejemplo. Y el salmista David llegó a decir: ten piedad de mí. Léalo, por favor. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué más dice? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué más dijo? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué más? Un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Y continúa diciendo: y espíritu noble me sustente. Amén. ¿Qué era lo que al rey David le hacía decir esto? David estaba pasando por un dolor por la pérdida de su hijo. El pecado con Betsabé, el pecado con esta mujer que nos habla la palabra del Señor, el cual no era su mujer, el cual tomó y mató por causa de esta mujer. El hijo que quedó allí murió. Y a David le pesó que su hijo muriera. Le pesó que su hijo muriera. Por eso David lloró. David lloró. David supo y David le pidió al Señor. Pero el Señor no le concedió eso, sino que el Señor se lo quitó. Pero cuando notamos en David la expresión del Salmo 51, David no lo está haciendo por la muerte del hijo. David lo está haciendo porque él reconoció delante de Dios que él fue un pecador y que él había ofendido a Dios y que él necesitaba del perdón de Dios. Amén. Así que su dolor pudo haber sido mucho y él ayunó y él pidió, pero el Señor no quiso sanar a su niño, sino que se lo llevó. Le dijo no, y listo. Pero David reconoció su pecado, reconoció su rebelión y reconoció que había fallado a Dios, y esto sí lo hizo postrarse a David. Amén. Por eso dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame, Señor, lávame con hisopo, purifícame y seré limpio. Porque en él había un dolor del alma.
Su espíritu estaba angustiado, tenía un dolor muy profundo y era la condición en la que él se encontraba. No era el problema del hijo que había muerto, sino que se había formado una barrera entre Dios y él por causa del pecado. Amén. Cuando el Señor ve esto, entonces el Señor levantó a David, el Señor lo restauró a David, el Señor lo perdonó a David, porque el Señor reconoció que David estaba humillado delante de él, estaba postrado delante de él. Cuando hay un llanto de estos por causa del dolor del pecado, ahí es donde somos bienaventurados. Amén. No es llorar por llorar. No es porque tengo un problema, lo llevo allá y lloro. Y le digo al Señor: Señor, dame esto, y lloro. Está bien porque confiamos en Él. Pero el verdadero llanto que el Señor se agrada es cuando reconozco mi condición y cuando caigo de rodillas y le digo: Señor, enséñame a ser mejor. Es cuando reconocemos nuestra condición. Es allí donde el Señor nos pone esa bienaventuranza. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Por qué será que hay veces que se endurece tanto el corazón del cristiano? ¿Por qué será? Y uno le ofende al Señor muchas veces sin querer, ¿verdad? Bueno, un hermano nomás y conmigo dos. Habemos dos aquí que sí reconocemos que hay veces le ofendemos al Señor sin querer, le ofendemos. Bueno, ya hay como 10. Pero yo creo que sí, todos nosotros algún momento le ofendemos al Señor sin querer. Pero el problema no es tanto eso. Yo quiero no ofenderle al Señor y cualquier momento le puedo hacer algo que al Señor le ofenda. Sí. Pero ¿sabe dónde está el problema? El problema está en no reconocer que soy un hombre lleno de errores. Porque cuando yo no reconozco, mi corazón se engrosa. Y cuando mi corazón se engrosa, entonces no es conmigo. Y pasa lo que pasa y viene lo que viene y sucede lo que sucede, pero no es conmigo. Pero cuando hay arrepentimiento de corazón, entonces eso me hace derramar mi alma delante del Señor y reconocer de que no somos perfectos y reconocer que tenemos falencias. Porque el Señor le dijo: cualquiera de vosotros que esté sin culpa, lance la primera piedra. Y desde el anciano hasta el más joven comenzaron a salir. Y si el Señor preguntara en esta mañana aquí, el que se considere perfecto, póngase de pie y diga: yo soy perfecto. Yo creo que todos tenemos imperfecciones. Pero también creo que el Señor es grande en misericordia. Gloria a Dios. Amén. La tristeza del mundo es egoísta, sin fruto y es alejada de Dios. Esta tristeza produce muerte. Pero la que produce el Espíritu Santo, esta sí produce vida. ¿Sabe que no hay cosa más agradable que llegar a la presencia del Señor rendidos? ¿Sabe que creo que usted también lo ha experimentado? De que cuando uno llega ante el Señor
y desnuda su espíritu dentro de él, su corazón, y le dice: Señor, tú lo conoces todo. Cuando uno se rinde y le dice: Señor, perdóname porque tengo imperfecciones. Señor, hazme mejor porque yo quiero cambiar cada día más. ¿Sabe? Ahí está el Señor para extender su mano, para levantarnos y para hacernos entender de que Él está presto para socorrernos. Amén. Muchos lloran, sí. Y es verdad. Judas lloró tal vez. Sí, Judas lloró. Judas pues se arrepintió allá después de ver. Debo entregar el dinero. He entregado sangre inocente. Ya le dijeron: allá tú, ese es problema tuyo. Y él fue y se colgó y se ahorcó y sucedió lo que sucedió. Pero yo creo que Judas lloró, pero Judas nunca se arrepintió. Pero cuando vemos a un Pedro que reconoce su error, que reconoce que negó al maestro, que reconoce que lo ofendió, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Él llegó a llorar allá a escondidas. Pero si estuviera escrito en la Biblia, yo creo que nos dijera, aparte de eso, nos dijera las palabras que Pedro dijo. Yo creo que él tuvo que haberle dicho al Señor: perdóname. Yo creo que él tuvo que haber dicho las palabras que dijo David por haberle faltado a Dios. Porque una cosa es que el que llora por cualquier problema, pero la otra es el que llora humillándose delante de Dios y diciéndole: Señor, yo reconozco mi error, mi defecto, mi problema, y cuando lo reconocemos lo ponemos delante de Él, nos postramos delante de Él. No nos importa que nos vean llorar, no nos importa si al de lado llora o no llora, no nos importa. No nos interesa si otro llora o no lo hace. En el Antiguo Testamento estaba la idea de la consolación. Y la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Gloria a Dios. ¿Y sabe algo? Yo me imagino a mi Señor, a nuestro Dios, cuando nosotros estamos postrados delante de Él, derramando nuestra vida. Yo me lo imagino a Él abrazándonos, consolándonos allí, diciéndonos cuántas cosas, aunque no lo escuchemos, pero Él está listo para consolarnos. Él está listo para consolarnos. Y en la antigüedad se hablaba de consolación, era el perdonar los pecados o pasar por alto los pecados. Consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero vino la consolación. Por eso dice: alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Cuando hay tristeza y dolor por el pecado, viene entonces la consolación de parte de nuestro Dios. Amén. Sí, cuando hay tristeza por lo que se hace mal, el Señor está allí para consolar. Gloria al nombre de Jesús. El momento que nosotros llegamos arrepentidos, yo no sé usted por qué llegó a la iglesia.
Tal vez alguien llegó porque fue sano. Tal vez alguien llegó a la iglesia porque un familiar suyo lo libró el Señor de algo y está aquí en la iglesia. Quizás alguien llegó a la iglesia porque tuvo un problema y le pidió al Señor y oraron y el Señor le resolvió el problema. Quizás pueden haber muchos así. Pero qué bueno sería que los que se entregaron al Señor así entiendan primero la condición del pecado. Porque es muy diferente cuando alguien reconoce de la miseria donde el Señor lo sacó. Una vez hablaba con alguien y le decía, era una hermana, le decía: hermana, ¿por qué es que usted solamente le gusta quedarse? No tiene años en el Señor y no pasa de lo mismo. Y la hermana me respondió y me dijo: vea, es que yo no le encuentro, no sé ni por qué los hermanos lloran tanto y aplauden. Hermana, y usted a los tiempos, y usted no sabe por qué pasa eso. La verdad que no sé, nunca me han explicado. Y usted ha venido a los cultos. Sí, he venido a los cultos, pero siempre tenía ese pensamiento. Y yo le dije: hermana, ¿y cuál fue la condición? ¿Usted por qué aceptó a Cristo? Y dijo: yo acepté a Cristo porque mi esposo cambió cuando él entregó su vida primero al Señor. Y después de eso yo vine a la iglesia y me quedé aquí y me siento bien aquí. Y le dije: usted jamás ha entendido el propósito, porque cuando alguien reconoce de la condición donde el Señor lo sacó, de la condición del pecado, de la miseria donde estaba, lo que hace siempre agradecerle al Señor, lo que hace es reconocer que sin el Señor era nada y que ahora el Señor lo ha puesto en un lugar muy especial. Cuando alguien no entiende esto, no lo hace. Déjeme decirle, no lo hace. Pero cuando alguien sabe que fue un miserable pecador, como lo fui yo, cuando alguien reconoce su condición, cuando alguien entiende verdaderamente de dónde viene, y cuando alguien reconoce que necesita siempre del Señor, entonces esa persona no se quiere levantar de la presencia de Él. Quizás en su casa, quizás en su aposento, pero cuando llega a la iglesia se rinde delante del Señor también, sin importarle nada. Alguien me dijo una ocasión: pastor, ¿por qué será que yo en mi casa hablo en lenguas y en la iglesia no? Le dije: hay un problema en su vida. Difícil que le crea que usted habla lenguas en casa y en la iglesia no. Y me dijo: ¿por qué, pastor? Porque usted en la iglesia es indiferente con el Señor. Es que en la iglesia no me gusta a mí hablar en lengua. Le dije: tampoco el Señor le va a conceder hablar en lenguas a alguien que no le gusta en la iglesia. Y me dijo: no le entiendo, pastor. Le dije: es mejor que me entienda. Y traté de explicarle y nunca entendió. Cuando alguien es indiferente con el Señor, las cosas cambian. Pueden haber los mejores mensajes, puede haber la mejor predicación, puede haber derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, pero cuando alguien es indiferente con el Señor y no ha entendido, lo mismo le da. Nuestro arrepentimiento es para salvación. Amén. El libro de Hebreos nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor, con gran clamor y lágrimas. Y sabe una cosa, el Señor dijo: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Tomar la cruz de Cristo
es tomar la responsabilidad de un cristiano fiel y temeroso. Es reconocer que hay momentos difíciles y reconocer que el único que nos puede ayudar es Él, el que cargó la cruz hasta el Gólgota. Tomar la cruz cada día hace que se produzca quebrantamiento. Tomar la cruz cada día es la que hace que nosotros nos rindamos al Señor. Eso es tomar la cruz. El Señor lo que quiere es que nosotros siempre reconozcamos de que somos pobres, que somos necesitados y que recibimos de Él cuando hay un clamor. Amén. Por eso el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces siente usted la necesidad de decirle al Señor cuántas cosas? Pero ¿cuántas veces la carne lo detiene para que no lo haga? ¿Cuántas veces el Espíritu le está diciendo: es necesario postrarte, humillarte delante de Dios, es necesario que derrames tus lágrimas delante de Él para que Él te consuele? Pero ¿cuántas veces la carne te dice: no lo haga, tú no eres de eso, tú tu vida está suficiente como estás? ¿Cuántas veces te detienes de recibir grandes bendiciones de Dios porque la carne gana en vez del Espíritu? Pero cuando nosotros entendemos esto, que cuando este gemido del Espíritu surge, ese problema, esa tristeza y esa dificultad se cambia en gozo. Porque ahí es donde dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús llega 4 días después de muerto Lázaro. La esperanza de María y Marta se había perdido. Se había perdido. No había esperanza para ellos, pues 4 días de muerto, eso era perdida toda la esperanza para ellas. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó hasta allá, lloró. Y los judíos decían: mira cómo le amaba. Pero ¿sabe una cosa? El lamento o el llanto del Señor no fue por la muerte de Lázaro. No, Señor. El Señor no lloró por Lázaro. No. El que piense eso está muy equivocado. El Señor lloró porque esa es la condición del hombre que va a parar sin Cristo. El Señor no lloró por la muerte porque ahí estaba la vida y Él sabía que Lázaro se iba a levantar. Él lloró por la condición de los que estaban llorando. Él lloró por la condición de los que estaban llorando. Porque Jesús lloró, dice la Biblia, y le dijeron: mire cómo le amaba. Pero la Biblia no dice que lloró por dolor de ver a Lázaro muerto, porque entonces no habría razón si el que estaba allí era el dueño de la vida y el que había ido era para glorificarse, era para que la gloria del Señor se manifieste, era para que crean en Él, era para que se den cuenta. Así que no era por el dolor de la muerte de Lázaro. La esperanza de Marta y María había terminado.
Señor, ya no hay nada que hacer, Señor. Ya no se puede hacer nada. Y el Señor le dice: ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusiste? Y le dice: Señor, ven y ve. Y había una piedra muy grande. Texto que lo conocemos y lo sabemos de memoria. ¿Dónde le pusieron? Y le dicen: Señor, ven y ve. Y el Señor le dice entonces: bueno, rueden esa piedra, corran esa piedra. Señor, pero Señor, si es algo imposible. Señor, si es algo que ya no se puede hacer nada. No, es que yo no te he preguntado si es posible o no es posible. Yo solamente te dije: solo corran la piedra. ¿Sabe que muchas veces hay cosas que parecen imposibles para el creyente? Muchas veces hay creyentes que se forman pensamientos y muchas veces el creyente no hace nada por buscar de Dios porque cree que no hay esperanza para él. Porque cree que no es para él, porque dice: para mí no es, o se hace tantas ideas o tantos pensamientos. Pero el Señor siempre está listo para ayudarnos y para consolarnos. Porque cuando uno sabe reconocer que estamos delante del Hacedor, del dueño de la vida, Él está para consolarnos. Cuando un cristiano pierde toda la esperanza, cuando un cristiano ya no sabe qué hacer, cuando un cristiano se ve como arrinconado con el problema o dice: es que yo no soy para eso, el Señor le dice: solamente necesitas creer, porque yo hago el resto, yo estoy aquí para consolarte. Pero que es necesario, sí es necesario. Señor, dice el Señor: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde tendrás tus recuerdos? ¿Dónde tendrás el problema? ¿Dónde lo tendrás? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere es que te pongas delante de su presencia. Que reconozcas la condición en la que estás y en la que estamos. Porque usted sabe que el Espíritu Santo le está hablando y usted conoce su condición. Yo conozco la mía. Y usted sabe si necesita más del Señor o si necesita decirle: Señor, mi condición es difícil sin ti. Señor, reconocerte a ti, Señor, es lo más grande que nos ha pasado. Tal vez alguien puede decir en esta mañana: Señor, yo reconozco que te he fallado. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando no, o cuando hay dureza en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre endurece? Debemos entender que la Biblia dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Amén. Y que el enemigo no está empeñado en conseguir a los de afuera porque ya tiene a los de afuera, sino que el enemigo está empeñado en que el de la iglesia se aparte. Y el primer punto que el enemigo utiliza es endurecer el corazón del cristiano. Es hacerlo creer de que no necesitas. Es hacerlo creer que eso no es para ti. Endurece el corazón y ese corazón se vuelve duro, se vuelve como un terreno árido donde aguas no hay, donde si le pasan el rastrillo no penetra la cuchilla para arar la tierra, porque eso está demasiado duro. Eso está allí, está duro, parece piedra, es una roca lo que hay allí. Y cuando el enemigo logra hacer eso, entonces el corazón se endurece para escuchar la voz de Dios. Pero cuando hay alguien que reconoce que su corazón ha estado duro de pronto y dice: Señor, yo necesito un rocío como el monte de Sión sobre los montes de Hermón. Yo necesito ese rocío, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 133.
como el rocío de Hermón sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe cómo se consigue eso? Eso se consigue cuando yo reconozco que necesito del Señor. Cuando yo reconozco mi condición espiritual y sé que necesito que alguien me ayude. Cuando yo reconozco, entonces yo lo que hago es humillarme delante de Él y no importarme nada. Si me ven, si me escuchan, si alguien está a mi lado, no me importa. Remoje mi corazón, y eso está es en el alma, en lo más profundo de nosotros, cuando nosotros recibimos su bendita palabra. La palabra del Señor nos dice, por eso ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a mí, convertíos a Jehová, dijo el Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos con ayuno, lloro y lamento, para que haya respuesta de nuestro Dios. Primero tenemos que reconocer nuestra condición. Colóquese en posición de pie mientras yo termino de predicar. Quiero terminar de predicar allí mientras está de pie. David dijo, David se lamentó por la muerte de Jonatán y de Saúl. Y David dijo: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Los valientes caen cuando su escudo no es ungido con aceite. Los valientes se rinden cuando no tienen la unción de lo alto, cuando no lo buscan, cuando no le dicen al Señor: Señor, yo siento que mi escudo necesita un toque del Espíritu Santo, yo siento que necesito de tu presencia, necesito que me perdone, necesito que me guíe, necesito que me levante, yo necesito. Pero cuando llegamos delante de Él, termino con dos pasajes bíblicos. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, porque la palabra de Jehová lo había dicho por Elías. ¿Sabe que esta mujer fue una mujer valiente? Que por el hecho de la obediencia no le faltó ni pan ni harina ni aceite en su casa. La obediencia. Cuando nosotros sabemos reconocer y obedecemos al Señor: Señor, tú eres el que me estás hablando. Tú eres el que me estás hablando que en mi corazón hay necesidad, que en mi vida hay necesidad, que yo necesito más de ti, que tú eres mi ayudador, que tú eres mi sustentador, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi todo, Señor. Señor, yo reconozco que tal vez te ofendí, te he fallado. Yo reconozco, Señor, que me perdone. Yo reconozco, Señor, que me levantes. Y el profeta Eliseo le dijo a aquella mujer cuando las vasijas estuvieron llenas, dice la Biblia, dijo a su hijo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer para que no falte el aceite en casa? Usted sí sabe qué hizo.
Cuando el varón de Dios estaba por allí, ella corrió del varón de Eliseo y le dijo: Señor mío, ¿sabes que mi esposo era uno de los profetas también? Y él murió, y el acreedor vino para llevarse a mis hijos, por cuanto no tengo con qué pagarle. Y Eliseo le dijo: ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: solamente me queda una tinaja de aceite. Anda y dile, anda y dile, anda y dile, anda y dile a los vecinos: recoge vasijas, no pocas, muchas vasijas, y comienza a llenar, y comienza a llenar, y el aceite no faltará y no menguará. Y ella comenzó a traer vasijas de los lados, de los vecinos, de los amigos, vasijas. Y cuando le dijo a su hijo: pásame aún otra, y dijo: ya no hay, ya no hay, ya no hay. Pero había suficiente para pasar el verano. Había suficiente porque el Señor había provisto. Hacer, mojará su pie en aceite. Dichoso hacer, dichoso. Claro. Esta iglesia es dichosa y es feliz porque cuando nos sumergimos en la presencia del Señor, el Señor comienza a manifestar de su gloria, el Señor comienza a manifestar de su poder, el Señor comienza a hacer cosas en nosotros. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Él. Pero quiero terminar con esto, iglesia. 10 hombres estaban por allá alejados. 10. Por causa de la lepra estaban por allá alejados. Y Jesús pasaba por aquel lugar y vio a los 10 leprosos y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote y presenten la ofrenda. Y los 10 salieron contentos a hacer eso, pero cuando iban por el camino, la Biblia dice que los 10 fueron limpios. Los 10 reconocieron que fueron limpios, pero hubo uno que llegó postrado delante de Él. Hubo uno, y el Señor dijo: ¿y dónde están los 9? No hubo sino este, y es forastero. ¿Y dónde están los 9? Pero allí había uno postrado delante de Él, diciéndole gracias, diciéndole gracias, diciéndole gracias. Reconozco mi condición de que era leproso, reconozco mi condición donde estaba, y allí estaba humillado delante del Señor, agradecido delante de Él, humillado delante de Él. Si el Señor dijera: ¿dónde están el resto? ¿Qué podríamos decirle? ¿Dónde están los 9? ¿Qué podríamos decir? Señor, ya no necesito más de ti. Pero hoy es día en que podemos decirle al Señor: gracias, porque reconozco mi condición, reconozco mi pecado, reconozco mi falta, reconozco, Señor, que soy necesitado y que sin ti yo soy nada, Señor. ¿Sabe? Sin el Señor somos nada. Y cuando reconocemos delante de Él, le decimos: Señor, lo que soy, lo soy por ti. Oh, gracias te damos, mi Jesús amado. Gracias, mi Dios todopoderoso, por tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque somos felices, porque somos bienaventurados, porque reconocemos nuestra condición, porque nos postramos delante de ti, porque nos humillamos delante de tu presencia, porque derramamos nuestra alma delante de ti. Gracias.